Lo que vamos a necesitar más veces durante nuestros viajes con la furgo va a ser levantar el techo una de dos, o para poder tener más habitabilidad y poder estar de pie dentro del vehículo, o para poder dormir. Para levantar el techo vendremos a la parte trasera de la furgo, nos aseguraremos de tener el portón siempre cerrado, eso sí, y localizaremos estas cinchas que aseguran el techo. Pulsaremos en la pinza esta para quitarle un poquito de tensión y desengancharemos la cinta, y realizaremos la misma operación en el lado izquierdo del vehículo. Soltamos la tensión y una vez tenemos sueltas las dos cinchas, empujamos el techo hacia arriba. Al levantar el techo se nos quedará la cama basculante puesta en posición de dormir. Para poder estar de pie durante el día, lo que haremos será empujar la cama hacia arriba, de forma que tendremos altura para ducharnos y estar de pie a la hora de cocinar o de comer dentro del vehículo. A la hora de plegar el techo tenemos que tener en consideración dos cosas. Primera, que la cama abatible esté en la posición más baja, que no esté pegada al techo. Y segunda, que el portón esté cerrado, porque si no, no vamos a poder cerrar del todo el techo elevable. Pasamos a bajar primero la cama, la bajamos a su posición de dormir, nos aseguramos de que esté el portón cerrado y localizamos una cincha en el centro del techo desde la que estiraremos hacia abajo. Hay que intentar, al bajar el techo, que los dos lados bajen al mismo tiempo, y tenemos que asegurarnos de que no se quede pellizcado ninguna parte de la lona. Vamos bajando, estiramos de la lona para asegurarnos de que no se pellizca y bajamos el techo totalmente. Localizamos las cinchas para asegurar el techo, las ponemos en su posición y estiramos para tensarlo. Y repetimos la misma operación con el otro lado. Localizamos la cincha, enganchamos el gancho en su sitio y estiramos de la cinta. Os recordamos que para circular el techo siempre tiene que estar bajado, no podemos ni siquiera movernos a baja velocidad con el techo elevado. Tened esto en cuenta, por favor, porque el techo es una parte bastante frágil de la furgo y haciendo esto seguro que lo romperíamos.